Un equipo histórico necesita un estadio de la talla, un coliseo que represente su poder. El FC Barcelona ya tenía eso, pero equipos como el Blaugrana tienen la enfermedad de siempre querer mejorar. Por eso la remodelación del icónico templo culé. Por eso la escopidora quedó en el ayer y el antiguo campo de los Corts ahora solo vive en la memoria. Y por eso el Spotify Camp Nou será el estadio más grande de toda Europa. Benvinguts y benvingudas. Hoy me vas a acompañar a explorar el nuevo Spotify Camp Nou, este que está aquí al ladito. El Barça recibe al Mallorca y veremos qué tan terminado está, qué tan bonito o feo se ve con la obra negra. Tú serás el juez. Y también reviviremos los antiguos campos que le dieron forma al club, el porqué de las mudanzas y todo lo que nos trae hasta aquí, el actual Coliseo Barcelonista, hogar de los mejores jugadores del mundo, un lugar que ha sido testigo de nombres como el de Ronaldinho, Xavi, Iniesta, Puyol, Zubizarreta, Laudrup, Koeman, Kubala y, por supuesto, Lionel Messi. Hay algo que siempre me dolerá: ser contemporáneo de Messi y no haberlo visto vestido de Blaugrana en el Camp Nou, aquí donde sucedió la magia que hechizó a millones, la que hizo que muchos nos enamoráramos de este deporte, la época dorada del astro argentino y sus acompañantes de baile perfectos, los años donde el Barça se hizo grande. Bueno, no exactamente. Porque el FC Barcelona ya era mucho más que un club antes de Messi, Xavi e Iniesta. Aquí se han gritado miles de goles, se han conquistado cientos de títulos y se han creado muchos mitos y leyendas. No solo culés. El Camp Nou también ha gozado de ser sede de las máximas competiciones del planeta, como la Eurocopa de 1964, los Juegos Olímpicos de 1992 o la Copa del Mundo de 1982. Es una rica historia de más de 60 años. Oye, y si 60 años te parece mucho, déjame decirte que el poderío del fútbol catalán ya existía muchos años antes de que siquiera existieran los planos de este estadio. Yo lo sé, actualmente es imposible pensar en el Barcelona y no relacionarlo con el Camp Nou, pero antes del actual Coliseo existió el Templo y antes del Templo, la primera casa. La historia empezó en 1899. El FC Barcelona era nómada. Y me explico. El siempre recordado Joan Gamper y sus amigos fundaron al club, pero les faltaba algo muy importante: el campo. Así que por sus primeros 10 años, el FC Barcelona se la pasó rentando espacio de cancha en cancha. El velódromo de la Bonanova, campo del Hotel Casanovas, la carretera de Horta y Montaner. Por alguna u otra razón siempre los corrían. Ya sea porque el otro equipo compró el campo, porque los propietarios querían hacer edificios o por lo que se te ocurra. Vivir así no era rentable. El club quería la seguridad de poder entrar a un campo sin problema, como tú, como yo cuando vamos a disfrutar de un partido. Justo por eso conseguí mis boletos para el partido de hoy con SeatPick, una plataforma súper segura y súper sencilla de utilizar. Literalmente entras, te registras, empiezas a buscar tu partido de preferencia de fútbol europeo y te sale una variedad impresionante de boletos. Picas el que quieres y listo, básicamente estás en el partido. Gracias a SeatPick, hoy estamos conociendo el nuevo Spotify Camp Nou con el Barça Mallorca de Liga. Seguimos con el video. Cansados de todas las mudanzas, los culés tomaron una decisión crucial en la historia del club: ser propietarios de su estadio, su primer estadio. En 1909 consiguieron el campo de la calle Industria, popularmente conocido como la Escopidora por su forma, y pasaba justo por aquí, hoy la calle París. Ahora está sepultado bajo el pavimento y edificios de otra época, pero es aquí donde nació el apodo culé. Este lugar era el orgullo del barcelonismo. Era el único campo del país con iluminación artificial y con 2 pisos de tribuna. Eso sí, no tenían ni vestuario ni duchas y los jugadores se tenían que bañar a cubetazos al aire libre, pero era su campo y nadie los podía correr. Los éxitos deportivos comenzaron a ser constantes en el campo de la calle Industria. Campeonatos de España, hoy conocidos como Copa del Rey, Copas de los Pirineos, Campeonatos de Cataluña. La gente ya reconocía a figuras como Paulinho Alcántara, Ricardo Zamora y José Samitier. El Fútbol Club Barcelona empezó a ser tan popular que pasaron de los 200 a rozar los 3.000 socios y el aforo de los 6.000 espectadores empezó a quedar tan chico que la afición se sentaba en donde podía, hasta en el borde de los muros, lo que hacía que desde la calle solo se viera una hilera de culos. Perdonen mi francés, pero es la realidad. Y justo es por eso que a la afición del Barcelona se le empezó a llamar culé, los culés. 100% real, no es broma. Entonces la escopidora quedó chica y el Barça agarró a sus culés y tras 13 años se volvieron a mudar. Ahora a un estadio
estadio enorme, un lugar perfecto para crecer y ser potencia internacional. Pero no a ese que estás pensando. Todavía faltan muchos años, títulos y apellidos importantes para llegar a lo que hoy todos conocemos como el Spotify Camp Nou. Aunque el club sí llegó a este distrito, que es Les Corts, pero unas cuadras más al noreste, al campo con el mismo nombre que el distrito, el añorado y nostálgico Camp de las Corts. Aquí es donde sucedió la verdadera primera gran explosión popular e internacional del equipo catalán. En palabras del fundador, exjugador y en ese entonces presidente del equipo, Hans-Joan Gamper, señores, de aquí nacerá un Barcelona nuevo y se abrirá una era de prosperidad y se cerrará el periodo preparatorio de una historia. Y fue así. Títulos, goles, ligas, celebraciones, dominio, cuánto viento hay. Muchas alegrías y, oh por Dios, la llegada de László Kubala. El joven húngaro checoslovaco que huyó de la ocupación soviética en Europa Central y se adueñó de Barcelona en los años 50. Citando a la esposa de Ferenc Puskás, Kubala era un rey en Cataluña. Todos querían ver al poderoso Kubala, no era para menos. Tenía porte, agilidad, destreza mental, carisma y mucho gol. Kubala y su Barça eran un imán de afición. ¿Y recuerdan que el Barça se fue de la escopidora porque las 6,000 butacas quedaron cortas? Bueno, aquí en Les Corts empezaron con 22 y después de varias ampliaciones terminaron con casi 50,000 espectadores. Tampoco fue suficiente. Y esto nos trae de vuelta al Coliseo actual, el Camp Nou, el mítico estadio que ha visto a su equipo en lo más alto del deporte, pero también sobrevivir crisis y muchas reconstrucciones. Y estoy hablando tanto de plantilla como de estadio. Cuando nació la idea del Camp Nou, el plan era claro: tener un estadio tan grande como para toda la masa social y cualquiera que quisiera ver el espectáculo del Fútbol Club Barcelona. Incluso durante los 80s, en este lugar llegaron a caber hasta 120,000 personas. La primera piedra se colocó el 28 de marzo de 1954 con la bendición del arzobispo de Barcelona. Esta no es la piedra, esto es un banco enfrente del estadio. El recinto se inauguró el 24 de septiembre de 1957 y así inició una nueva etapa en el club, una con muchos más títulos, celebraciones, goles, figuras y leyendas que se alaban y se recuerdan popularmente hasta hoy día. La administración quiere regresar a la marca de los 100,000 espectadores, rozando los 105,000, lo que los convertiría en el estadio más grande de todo el Ok, pero ¿qué tanto están remodelando? Algunas de las modificaciones más importantes es que el Camp Nou por fin tendrá por primera vez en su historia 3 gradas simétricas. También tendrá nuevos palcos y asientos VIP, una renovada sala de prensa y una sección designada para la grada de animación, aquí enfrente de mí en la grada sud, que es justamente la puerta a la que vamos nosotros. Vamos. Gracias. Si bien el Camp Nou anterior era más nostálgico, más clásico, porque incluso se parecía más a Les Corts, este nuevo Spotify Camp Nou es modernidad absoluta. Las luces, las gradas, los asientos, todo se siente moderno, todo se siente de un estadio digno de un equipo grande de la actualidad. Y así es como un equipo puede pasar de cancha en cancha. Este escudo ha visto de todo, desde vestidores improvisados con cubetazos de agua hasta más de 100,000 personas coreando por sus colores. Desde el velódromo de la Bonanova hasta el moderno Spotify Camp Nou, el que será el estadio más grande de toda Europa. Es increíble que después de tantos años de ver este estadio en la tele, pude estar en el Camp Nou. Eternas gracias para SeatPick, que hizo posible que vengamos a analizar, a ver, a contar la historia del Spotify Camp Nou. Les dejo en la descripción su página, échenle un ojo, es increíble la plataforma, es súper segura, súper sencillo, solo te registras. Básicamente te registras y empiezas a buscar el partido que quieres y tan tan. Gracias a todos ustedes por quedarse a ver el reportaje completo, por interesarse en la historia deportiva y por suscribirse al canal, que me ayuda infinitamente para que podamos seguir haciendo colaboraciones como esta, videos como este. Entonces denle a suscribirse y nos vemos en el siguiente reportaje.